Hola, bienvenidos, soy el Dr. Gelmenderes, radiólogo. Hoy veremos el colon por enema, la técnica radiológica con traza de intestino grueso con un enfoque práctico para el radiotecnológico. Comencemos. Antes de comenzar, veamos la agenda de la sesión. Empezaremos por definir qué es el colon por enema y repasar la anatomía del intestino grueso. Luego veremos las indicaciones del estudio y sus contraindicaciones. Continuaremos con los medios de contraste, comparando el bario con el hidrosoluble y con la técnica de simple frente a doble contraste. Después, la preparación del paciente, el equipo y los materiales y el procedimiento paso a paso. Seguiremos con las proyecciones radiográficas, los factores técnicos y la protección radiológica. Y cerraremos con las patologías, las complicaciones y el control de calidad. Es un recorrido completo, pensado para que el radiotecnológica domine todo el flujo del estudio. Primera parte, los fundamentos, que es el colon por enema, la anatomía del intestino grueso, las indicaciones y las contraindicaciones del estudio. Empecemos por la definición. El colon por enema es un estudio radiológico contrastado que evalúa el intestino grueso, es decir, el colon, mediante la administración de medio de contraste por vía rectal bajo control fluoroscópico. Sus objetivos son varios: visualizar el contorno, el calibre y la mucosa del colon, detectar lesiones intraluminales y de la pared, evaluar la posición y la morfología de cada segmento. En casos pediátricos, estudiar la función y el tránsito. Como emplea rayos X y fluoroscopia, requiere justificación y optimización de dos según el principio ALARA. Conviene recordar una cifra. El colon mide alrededor de 1,5 metros, desde el ciego hasta el recto, y eso determina la cobertura y el campo de estudio. Repasemos la anatomía del intestino grueso, nuestra referencia para el estudio. Primero, el ciego con el apéndice vermiforme que recibe el ilión a través de la válvula iliocecal. Segundo, el colon ascendente que sube por el flanco derecho hasta el ángulo hepático. Tercero, el colon transverso que cruza el abdomen entre los dos ángulos y es muy móvil. Cuarto, el colon descendente que baja por el flanco izquierdo hasta la fosa ilíaca. Y quinto, el sigmoides y el recto, la porción distal en forma de S, siendo el recto la reserva final. Dos puntos fijos que conviene tener siempre presentes son el ángulo hepático y el ángulo esplénico. Veamos cuándo se solicita el estudio, es decir, sus indicaciones. En pediatría, la enfermedad de Hirschsprung por la ausencia de celos ganglionares con un segmento gangliónico estrecho y las malformaciones ancorrectales para evaluar arterias y fístulas. En el adulto, la enfermedad diverticular con un divertículos y diverticulitis, los pólipos y las lesiones polipoides que se detectan como defectos de represión intraluminales, y la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa para estudiar el patrón mucoso y la inflamación crónica. También es útil ante la obstrucción y el bólulo para localizar el nivel de obstrucción, incluso para reducir la invaginación en el paciente pediátrico. Muy importante para la seguridad del paciente, las contraindicaciones. Las absolutas son 5: la sospecha de perforación intestinal, el megacolon tóxico, la colitis fulminante aguda, el estado de shock hemodinámico y una biopsia colónica profunda reciente. Entre las relativas o de precaución están la colitis severa activa, el embarazo por la radiación, el paciente poco colaborador o inestable y una preparación intestinal inadecuada. Y una regla de oro que no debemos olvidar: ante cualquier riesgo de perforación se usa contraste hidrosoluble, nunca bario. Segunda parte: los medios de contraste. La técnica de simple y doble contraste, la preparación del paciente y el equipo necesario. Comparemos los dos medios de contraste. El sulfato de bario ofrece una excelente adherencia a la mucosa y un gran detalle, por lo que es de elección en el estudio de doble contraste.
pero está contraindicado si hay riesgo de perforación, porque el bario en el peritoneo causa una peritonitis grave. El contraste hidrosoluble, en cambio, es seguro ante la sospecha de perforación, ya que se reabsorbe si pasa a la cavidad peritoneal. Es de elección en neonatos y en el postoperatorio, aunque ofrece menor detalle mucoso que el bario. Y un dato de seguridad esencial: presiones por encima de 120 milímetros de mercurio pueden perforar el colon y se alcanzan con una columna de bario de unos 100 centímetros o de suero o contraste de unos 150 centímetros de altura sobre la mesa. Veamos las dos modalidades técnicas, el simple y el doble contraste. En el simple contraste se usa solo bario, se llena el colon y se documenta el reno, mostrando el contorno, el calibre y la posición del colon. Es útil en la obstrucción, el vólvulo y la invaginación, y es el preferido en pediatría y en los estudios funcionales, aunque tiene menor resolución de la mucosa fina. En el doble contraste se combina bario y aire. Primero, el bario de alta asicidad recubre la mucosa y luego se insufla aire, que distiende y revela el detalle fino. Es el método de selección para pólipos y neoplasias. Requiere buena preparación y colagación y se documenta en múltiples decúbitos. Antes del estudio, la preparación de pacientes determinante. Recuerden, un colon limpio es indispensable porque los residuos fecales simulan pólisis y arruinan el estudio. El esquema habitual tiene 4 tiempos. El día previo, dieta líquida absoluta y abundante hidratación. La tarde previa, un laxante oral como el fosfato de sodio, según indicación. La noche previa, un supositorio de bisacodilo para completar la limpieza. Y el día del estudio, el paciente acude en ayunas. Verificamos la limpieza y firmamos el consentimiento. Un detalle clave: no se deben aplicar en enemas de limpieza los días previos porque alteran la configuración del colon y dificultan el diagnóstico. Repasemos el equipo y los materiales de la sala de fluoroscopia. Necesitamos un equipo telemando con mesa basculante, fluoroscopia e intensificador de imagen. Un sistema de enema con bolso, abrigador, sonda rectal y cancula y una sonda con balón si procede. El medio de contraste, sulfato de badario hidrosoluble según el caso. Un insuflador de aire, ya sea pera manual o bomba para la fase de doble contraste. La protección radiológica con delantal y proste y protectores gonadales plomados. Y el material de apoyo, lubricante, guantes, gasas, rayera y el consentimiento. Tener todo preparado antes de empezar agiliza el estudio y aumenta la seguridad. Tercera parte, el procedimiento paso a paso, las proyecciones radiográficas y los factores técnicos con la protección radiológica. Veamos ahora la ejecución de la técnica paso a paso en 6 tiempos. Primero, una radiografía simple de abdomen, la placa previa para valorar la preparación y descartar contraindicaciones. Segundo, la posición e introducción. El paciente está en decúbito lateral izquierdo, la posición de Sims, y se coloca y fija la cántula rectal. Tercero, el llenado con contraste. Se instila el bario lentamente, bajo control fluoroscópico continuo. Cuarto, en el doble contraste, la insuflación de aire para distender y recubrir la mucosa. Quinto, la toma de proyecciones, cambios de decúbito y placas heridas con spot films de las flexuras y del ciego. Y sexto, la placa post-evacuación. Tras evacuar, se documenta el patrón mucoso y el vaciamiento. Conozcamos las proyecciones radiográficas para documentar bien el colon. La anteroposterior o postero-anterior
ofrece una panorámica de todo el marco cólico. Las oblicuas anterior, derecha e izquierda despliegan las flexuras y las asas superpuestas. La lateral de recto muestra el recto y la unión recto-sigmoide en perfil. La recto-sigmoide angulada con rayo caudal sirve para desplegar el sigma. Los decúbitos laterales derecho e izquierdo con rayo izquierdo o en rayo horizontal separan las heces de los pólipos. Y la placa postevacuación valora el patrón mucoso y el grado de vaciamiento. Cada proyección tiene un objetivo concreto que conviene memorizar. Hablemos de la optimización de dosis, con los factores técnicos y la protección. El kilovoltaje ronda los 100 a 120, un valor alto para penetrar el bario y reducir la dosis. El principio rector es siempre el de la Lara, tan bajo como sea razonablemente posible. Y el límite de seguridad de llenado del colon es de 120 milímetros de mercurio de presión, para proteger al paciente y al personal, justificar el estudio y evitar repeticiones, colimar al área de interés en cada disparo, minimizar el tiempo de fluoroscopia usando la pulsada, emplear delantal plomado y protección gonadal cuando proceda, y que el personal permanezca detrás de la barrera o a distancia, recordando la regla de la inversa del cuadrado de la distancia. Cuarta parte, las patologías y sus signos, las complicaciones, el control de calidad y los recursos de apoyo. Repasemos los hallazgos clave, es decir, las patologías y sus signos radiológicos. En la enfermedad de Hirschsprung, la zona de transición, un segmento distal estrecho con dilatación proximal. En la enfermedad diverticular, múltiples saculaciones que se llenan de contraste. En el cáncer de colon, el clásico signo del corazón de manzana o Apple Core, que es una estenosis anular. En los pólipos, defectos de represión redondados que se ven mejor en doble contraste. En el Crohn y la colitis ulcerosa, úlceras. El patrón en empedrado o la pérdida de las austras, el llamado colon en tubo de plomo. Y en el vólvulo y la invaginación, el signo del grano de café o del menisco con posible reducción. Es fundamental reconocer y prevenir las complicaciones. Aunque la perforación es rara, con una incidencia de entre el 0,02 y el 0,20%, su gravedad es enorme. La mortalidad puede llegar hasta el 50% si la perforación es por bario. Recordemos que los 120 milímetros de mercurio ya puede perforarse el colon. Las causas más frecuentes son la introducción forzada de la canula contra la pared rectal, el sobreinflado del balón de la sonda, una presión hidrostática excesiva del contraste y el bario libre en el peritoneo que produce peritonitis química. Para prevenirlas, colocar la canula con suavidad y verificar su posición, inflar el balón con el volumen mínimo y bajo control, respetar la altura máxima de la columna de contraste y usar hidrosoluble ante cualquier sospecha de perforación. Seremos la técnica con las buenas prácticas, el control de calidad y los errores más frecuentes. Una preparación insuficiente hace que los residuos simulen pólipos. Se evita verificando la limpieza con la placa simple previa. Una fuga de contraste genera manchas que ocultan el colon. Se previene con el balón bien posicionado y controlando la evacuación. Un lleno incompleto
deja segmentos no evaluables, se corrige con una progresión lenta y completa hasta el ciego. El movimiento del paciente produce imagen borrosa, se evita con instrucciones claras y tiempos de apnea. Y una mala colimación aumenta la dosis y el ruido. Se corrige colimando usando fluoroscopia pulsada y evitando repeticiones. Atender estos detalles marca la diferencia entre un estudio diagnóstico y una repetición. Para reforzar la técnica, esta diapositiva reúne recursos audiovisuales recomendados con enlaces para consultar en clase. Incluye una simulación del colon por enema con doble contraste que recorre paso a paso la técnica. Una animación médica en 3 dimensiones del enema de bario que muestra el llenado y el recubrimiento del colon. Un repaso clínico de los usos e indicaciones del estudio y una explicación evolutiva del procedimiento pensada para el paciente. Ver el estudio en movimiento complementa muy bien todo lo que hemos revisado. Recapitulemos los puntos clave para recordar. Primero, el colon por enema evalúa el intestino grueso con contraste rectal bajo fluoroscopia. Segundo, la preparación intestinal es determinante. Sin un colon limpio, no hay diagnóstico fiable. Tercero, hay que elegir el contraste correcto, bario para el detalle mucoso e hidrosoluble ante cualquier riesgo de perforación. Cuarto, el doble contraste con bario y aire es el método de elección para pólipos y neoplasias. Quinto, dominar las proyecciones y los decúbitos garantiza un estudio completo del marco cólico. Y sexto, aplicar el principio Al-Alara y respetar la presión de llenado protege al paciente y previene complicaciones. Con estas ideas claras, el estudio sale bien. Y con esto llegamos al final. Repasamos la técnica, los contrastes, las proyecciones y la seguridad del colon por enema. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.